Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, allí estamos entonces en Lucas 5 en esta mañana. Esta semana estaba leyendo acerca de un grupo, es un grupo en la India, se llaman los Dalits, o también han sido llamados por años y años y décadas los intocables. Estos son los miembros más pobres de la sociedad. Estos nacen allí en India de manera marginada y de manera excluida. Y este estigma sigue a esta persona desde que nacen, toda su vida, hasta que mueren. De niños, cuando van a la escuela, no pueden estar al frente del aula. No pueden jugar con otros niños, no pueden comer con otros niños. Están separados aún en la escuela de la sociedad de los otros niños. Estas personas son consideradas impuras, son totalmente excluidos de la sociedad. Si están enfermos, no pueden o tienen acceso limitado a la salud pública. Necesitan un doctor y los doctores ni siquiera vienen a verlos a donde ellos viven porque no quieren estar allí. Están excluidos totalmente. Sus trabajos son los peores que hay. Su trabajo siempre es con el contacto físico de la sangre. Se ocupan de los muertos y no hay cosas de salud puestas en su lugar como tenemos acá. Limpian el excremento, limpian las letrinas, las alcantarillas y remueven los animales muertos de las calles. Estas son las cosas que ellos hacen. Y se dice que ellos son una sombra del resto de la población hindú. Y nadie quiere ser un intocable, y mucho menos alguien quiere tocar un intocable. Cuando nosotros miramos en nuestro pasaje hoy, en Lucas capítulo 5, versículo 2 en adelante, vemos que así era el leproso. Así, impuro, excluido de la sociedad. El leproso era un intocable. Y es a este que vamos a ver que Jesús limpia. Es a este intocable que Jesús toca. Es a este que Jesús le cura la lepra, al despreciado y al excluido de la sociedad. Y lo que vamos a ver esta mañana es que Jesús limpia al inmundo. Jesús limpia al inmundo. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice, estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Vamos a ver que Jesús limpia al inmundo. Lo primero que vamos a ver es el ruego del leproso, el ruego del leproso. Entonces vamos a entender un poquito lo que era la lepra para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo aquí en este pasaje. La lepra en tiempos bíblicos se refiere a una gran variedad de enfermedades de piel, muchísimas. Muchas de ellas siendo, en fin, fatales. Además de ser una agonía total, eran fatales. En su forma más extrema, la lepra era un desorden neurológico que adormecía la sensibilidad al dolor físico. Entonces, el sistema de advertencia de dolor no funcionaba, no podían sentir nada, no sienten el dolor. Que si sabemos, el dolor es algo feo, pero necesitamos sentir el dolor para saber en dónde nos tenemos que ocupar y cómo tratar el cuerpo. Si uno no siente dolor, hay abusos que ni siquiera se da cuenta que tendría sobre su cuerpo. Entonces el leproso perdía toda sensibilidad.
La enfermedad adormecía sus extremidades, como también sus orejas, sus ojos, su nariz, su boca, su cara. Entonces no podía sentir nada. Entonces, por ejemplo, si había un fuego y algo se le cae al fuego y vos lo querés, bueno, él mete la mano y lo saca, porque él no lo siente. O se dice que quizás se lavaban la cara con agua hirviendo, porque las manos no lo sentían, la cara no lo sentía, y así le hacía mal al cuerpo. Al no poder sentir, aún se podía frotar y frotar y frotar la cara o distintas partes del cuerpo sin darse cuenta. Entonces estas personas lo que hacían muchas veces se tocaban y se tocaban la cara hasta que la piel comenzaba a perder su color. Y luego la piel se inflamaba. Y luego se hacían llagas sucias y úlceras, malolientes, y tenían la misma exposición de la carne viva a toda persona que lo ve. Era horrible. El leproso se frotaba la cara hasta sacarse la piel misma porque no lo sentía. Y la piel del entorno de los ojos y las orejas se inflamaba, se deformaba, se desfiguraba, y aún a veces se le llama, lo puedes buscar en internet, se le llama la cara de león. Toda su cara está desfigurada. Y con el tiempo se le caían las cejas, las pestañas, se le colapsaba la nariz. Y no solo se desfiguraba la cara, su cuerpo comenzaba a desfigurarse. Todos sus órganos no funcionaban como debían, obviamente. Y aún en las manos y los pies se le comenzaban a caer los dedos, se le comenzaban a desprender los dedos de los pies. Horrible. Y aún atacaba la laringe, entonces su voz estaba destruida y tenía un tono muy grave, muy ronco al hablar. Y no solo eso, pero cada lugar que iba, el olor lo rodeaba como una nube. La lepra era una enfermedad terrible, una enfermedad de muerte. El leproso lo llamaban un muerto andando. Era una enfermedad que nadie podía curar, ninguna medicina podía curarlo. Un doctor decía que era un infierno adormecido. Y para los líderes religiosos, ellos creían que curar una lepra era tan difícil como resucitar a un hombre de los muertos. Junto a la muerte misma era la peor enfermedad que existía. Josefo mismo dijo que los leprosos, a ellos se les trataba como si fueran, en efecto, muertos. Y cada día los leprosos vivían como muertos. Pero lo peor para ellos es que no morían. Así vivían en agonía. Y se habla muchísimo acerca de la lepra en Levítico 13 y 14. No vamos a ir allí en esta mañana, pero ahí hay 2 capítulos que podés ver exactamente lo que Dios dijo en la ley de Moisés que se debía hacer con el leproso. Pero allí se muestra cómo se trata al leproso. Y muestra que esta era una enfermedad temida por las personas. Porque el leproso debía vivir en una sociedad aislada, separado de todos. En Levítico 13:46 dice que el leproso permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. En Números 5:1 dice: el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Entonces estos 3 están en el mismo grupo. Dice: ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres, los echarán fuera del campamento. ¿Para qué? Para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los israelitas, se echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés, así lo hicieron los israelitas. En 2 Reyes 15:5, el Señor hirió al rey Usías y quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, mientras el hijo del rey estaba frente a la casa gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, ¿qué pasaba con un leproso? Lo sacaban fuera del campamento, vivía aislado, en una sociedad quizás con los demás leprosos. Porque no había una cura para ellos, entonces la única defensa para el resto de la sociedad es que ellos estén en cuarentena, ellos estén aislados, lejos de toda la sociedad. Entonces no podían entrar a una ciudad donde estaba poblado. Tenían que estar en un refugio con los leprosos. Y estaba prohibido que se acerquen a otras personas para no enfermar a los demás y que ellos también se contaminen y que ellos también sean impuros e inmundos. Y en realidad de eso se trata esta enfermedad. Si ustedes han seguido lo que hemos visto en Lucas, han visto que Jesús está sanando enfermos, sanando enfermos, sanando enfermos. Pero aquí no habla de sanidad. Si prestaron atención al texto, habla de limpieza. Si quieres puedes limpiarme.
no sanarme. Y Jesús dice, quiero ser limpio. Y cuando volvemos a Levítico 13 y 14, ahí notamos que era una enfermedad que hablaba de impureza. En Levítico 13 nada más, 19 veces se le menciona al leproso como inmundo. Ese es su adjetivo, es un inmundo. Eso es lo que es. Entonces no habla de una enfermedad de sanidad, sino enfermedad en cuanto a inmundicia, a ser sucio, a ser impuro. Y si por alguna razón un leproso se acercaba a alguien, y el texto, miren lo que dice, escuchen, Levítico 13:45, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, y ya les voy a decir lo que grita, pero si por alguna razón él se encuentra con otra gente, él está todo tapado, no le ven su cara, ¿saben lo que tiene que hacer? Para prevenir que haya algún contacto accidental, esa persona tiene que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Por qué? Para que nadie se le aproxime, para que nadie se contagie. Ahora imagínate, entras a algún lugar, ¿no? Sos el leproso. Entras al shopping, a una oficina, a un supermercado, y lo primero que vos tenés que hacer por ley es gritar lo más fuerte que puedas, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Para qué? Para que todos lo sepan, para que todos te puedan evadir, para que todos se puedan alejar, para que todos peguen la vuelta, agarren a su hijo, vamos para allá. ¿No? Para que no toques a nadie, para que no contamines a otro con tu inmundicia. Ese era el leproso. La vida del leproso era humillante. Era humillante. No solo estaba aislado de la sociedad, pero no quería venir a la sociedad porque era humillante su condición y cómo él se presentaba ante los demás. Era horrible. Y aún Levítico dice que aún en Levítico 14, si aún ponía su cabeza dentro de una casa, esa casa era pronunciada inmunda y nadie podía evitarla por tantos días. Era una enfermedad extrema, profana, vergonzosa, humillante. Y si no fuera suficiente toda esta humillación, en el Antiguo Testamento, cuando estudias la lepra, te das cuenta de que era un cuadro de pecado. Un cuadro de pecado. Era el castigo de Dios sobre una persona y lo hacía inmundo. Y era algo que Dios daba y que Dios podía curar. Ahora no significa que cada persona leprosa era algo de Dios contra él, pero sí lo vemos muchas veces. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Moisés estaba a cargo del pueblo y Miriam y Aarón se enojan contra Moisés y se quejan contra él y hablan contra él y dicen, puede ser que Dios solo habló por medio de él y hablan de que él se casó con una mujer cusita y estaban enojados con él? Y entonces Dios se presenta a Aarón y a Miriam y les habla en Números capítulo 12. Y luego de que él les habla, dice así, escuchen, Números 12:9. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Qué ocurrió? Ellos pecaron y Dios la hizo a Miriam leprosa y tuvo que salir del campamento por 7 días. El rey Usías, en 2 Crónicas 26, el rey Usías fue un buen rey la mayoría de su vida, hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo lo que Dios quería que haga y Dios lo hizo fuerte y poderoso y cuando él llegó a ser tan grande se hizo orgulloso. Y en su orgullo él entra al templo a quemar incienso, la cual él no estaba permitido hacer. Solo el sacerdote podía hacer eso. Y él entró y quemó el incienso, siendo prohibido por hacerlo, y fue soberbio ante Dios, y entra el sacerdote Azarías y lo reprende, y le dice, no hagas esto, y a él no le importa, y de repente le empieza a brotar lepra en la cara. Dios lo juzga. Y no solo fue un momento, sino que el resto de su vida, él vive aislado y muere aislado con lepra, porque él se puso en contra de Dios, y él desobedeció a Dios. No es el único ejemplo. Hemos visto hace varias semanas atrás el ejemplo de Naamán, el capitán del ejército de Aram, que tenía lepra. Y el rey de Aram manda una carta al rey de Israel y le dice, te voy a mandar a este hombre y tenés que curarlo de la lepra. Y el rey de Israel está como, él dice en 2 Reyes 5:7, ¿acaso soy yo Dios
para dar muerte, para dar vida, para que éste me mande a decir que cura a un hombre de su lepra. Él dice, solo Dios puede curar eso, yo no puedo. Entonces Elías le manda a decir, por medio de Dios, de que tenía que zambullirse en el río Jordán 7 veces. Y luego de que lo hace, él queda limpio. ¿Y cuál es la respuesta de Naamán? En 2 Reyes 5:15 dice, cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entonces él reconoce, Dios le ha quitado la lepra. Y luego miren lo que dice, le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Entonces Naamán es curado, no lo puede creer, es limpio. Y él va a Eliseo y le dice, toma, te doy estos regalos porque me has curado. Y Eliseo le dice, no es tiempo de recibir regalos. Entonces Naamán se va. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, él quiere los regalos. Entonces a escondidas él va y los sigue a Naamán. Y cuando encuentra a Naamán, le hace toda una mentira, lo engaña, le dice, mira, pasó esto y esto, necesito tal y tal cosa. Y entonces Naamán le da estos regalos y vuelve Giesi y lo esconde y después se presenta ante Eliseo. Y entonces dice, lo voy a leer porque es interesante, dice, entonces él entró y se puso delante de su señor, este es Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Y miren esto, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. ¿Qué pasó? Pecó, mintió, engañó, y Dios le dio lepra, Entonces, muchas veces vemos en el Antiguo Testamento que la lepra es un cuadro del pecado que llevaba a la muerte, aislado, separado de toda la sociedad. Un autor dice que la lepra era una señal externa y visible de la corrupción espiritual más interna. La lepra es una ilustración precisa de nuestro interior, profundo y horrible. Es una ilustración física de nosotros mismos, aparte de la limpieza de Cristo. Entonces es una ilustración también de lo que hace al hombre sin Cristo. Y vemos que cuando miramos nuestra vida, el pecado, tal como la lepra, invade todas nuestras facultades. El pecado llega desde la cabeza de los pelos, si los tenés, sino de tu cabeza, hasta la punta de los dedos del pie. Así es el pecado. Así es la lepra. Contagia todo. Steve Lawson lo explica muy bien, dice así, la lepra afecta a toda la persona, así también el pecado. La lepra llega al núcleo de la persona, así también el pecado. La lepra es fea y repugnante, así es el pecado. La lepra contamina y se propaga, no se restringe a un sector del hombre, se extiende a todo su ser, así es el pecado. La lepra adormece y produce sensibilidad, así es también el pecado. La lepra es incurable, así es el pecado. La lepra contamina y resulta en muerte, así es el pecado. La lepra hace a uno impuro de la ley y lo separa de Dios, así es el pecado. La lepra margina al hombre de la sociedad, así es el pecado, marginado de Dios. La lepra solo puede ser curado por Dios, así es el pecado. Solo puede ser curado por Dios. El hombre es un leproso espiritual. Es un leproso espiritual. Lejos de Dios, sin cura, distorsionado, desfigurado, sucio, impuro, separado de Dios. Efesios 2:1 dice que estamos muertos, somos muertos andando, igual que el leproso, en necesidad desesperada de una limpieza espiritual. Pero qué hermoso que es exactamente a esa persona que Dios le da vida. Porque Efesios 2:1 dice que estamos muertos, pero Efesios 2:5 dice que tenemos vida en Cristo. Y es al oprimido bajo la enfermedad de pecado que Cristo viene a limpiar. Es a esa persona que Dios le da vida. Al leproso espiritual es al que trae limpieza absoluta de su pecado. Entonces este leproso viene ante Cristo y viene por limpieza física, pero el contexto es obvio de lo que Cristo viene haciendo.
Si Cristo puede limpiar al leproso de su enfermedad física, si Cristo puede tomar al marginado de la sociedad por su enfermedad física, Él te puede tomar a vos y a mí en nuestra lepra espiritual y limpiarnos de inmundicia. La historia de Cristo sanando al leproso, en realidad lo que vemos es que nos provee una analogía del pecador penitente ante el Señor Salvador. Ahora, miremos bien el texto, vamos a ver que no es que Él está siendo salvo de sus pecados, pero nos da una analogía a eso, ¿sí? Entiendan la diferencia. Entonces miremoslo en versículo 12. Dice que había un hombre lleno de lepra. Dice, estando Jesús en una de las ciudades. Lucas no nos dice exactamente dónde está Jesús. Sabemos anteriormente de versículo 43 y 44 que Él iba por todas las ciudades predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas. Está enseñando en algún lugar junto al mar de Galilea. Pero lo lindo de los evangelios es que los otros evangelios nos ayudan un poco acá. En Mateo 8.1 nos dice exactamente dónde está. Mateo 8.1 es el próximo versículo luego del Sermón del Monte. Y dice allí Mateo que Jesús está bajando del monte. Cuando bajó del monte, esto es lo que sucedió. Y no solo eso, sino que nos da el contexto de toda la gente alrededor de Él. En Mateo 8.1 dice que hay grandes multitudes que lo siguen. Hay miles y miles de personas alrededor de Él. Y en este momento que todos rodean a Jesús, que Él está bajando del monte, aparece un leproso. Aparece un leproso. Y no solo un leproso, pero aquí va a decir que está lleno de lepra. Y ya vamos a ver eso. Pero lamentablemente en nuestro texto en español, en Lucas capítulo 5, versículo 12, ven que por ejemplo en la Nueva Biblia de las Américas dice había, que está en cursiva, que muestra que lo está suplantando, no está en el griego. Pero hay una palabra allí que es idú en griego, que no está traducida, aunque sea no en la Biblia de las Américas, ni tampoco en la Reina Valera, que es la palabra he aquí, he aquí. Mateo también la usa en 8.1 y la Reina Valera sí así lo traduce, pero acá no lo traducen. Y la palabra he aquí muestra algo que ocurrió de repente, algo fuera de lo normal, algo inesperado, algo increíble que está sucediendo. Entonces dice aquí, estando Jesús en una de las ciudades, he aquí un hombre lleno de lepra. Un leproso está en la ciudad, algo prohibido. Un hombre excluido, un hombre aislado, un hombre en gran tormento, un hombre en opresión, inmundo. Y quizás está entrando hacia donde está la gente, quizás gritando inmundo, inmundo, porque es lo que él tenía que hacer. Y me imagino la gente abriendo paso, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de llegar a Jesús? Grita inmundo, sé leproso, se van a correr todos. Y está llegando hasta Jesús. El leproso lo arriesgó todo, porque él no puede estar ahí. Y qué humillación venir entre toda la multitud de las personas, gritando inmundo, acercándote a Jesús. Pero su situación era desesperante. Era desesperante. Su situación era miserable. Ya no tenía a dónde acudir. Ya no tenía nadie que le ayude. No había cura de su situación. Su desesperación superó su orgullo. No había orgullo muy grande que lo parara de ir a la ciudad, porque él dice, igual no puedo perder nada. Que me maten, que me saquen, que hagan lo que quieran. Y seguramente escuchó de Jesús. Él echaba fuera demonios. Él sanaba a todos. No había nadie que iba a Jesús que se iba sucio o sin sanar. Jesús sanaba a todos. Y el leproso no podía seguir esperando. Entonces él se acerca a Jesús, algo prohibido, entre la gente, con olor, expuesto, de manera humillante. Y hermanos, es así de la misma manera que viene el pecador a Cristo. De la misma manera. No en arrogancia, no en autosuficiencia, no en orgullo. Una persona no puede ser salva hasta que llega a un punto de humillación. Y dice, no tengo nada para ofrecer, no tengo nada para dar. Soy excluido, no merezco estar acá. Y en humildad sabiendo que no hay remedio fuera de Cristo. El hombre está lleno de lepra, nos dice versículo 12. En Mateo y Marcos tan solo dice que tiene lepra, pero aquí dice que está lleno de lepra.
Esta lepra le cubre toda la cara, esta lepra le cubre todo el cuerpo, esta lepra llega hasta sus pies. Él está lleno de lepra por todos lados, él está en una lepra extrema, como lo que hablamos hace un momento. Su cara desfigurada, quizás su nariz inexistente, sus orejas deterioradas, sin cejas, sin pestañas, con una nube de olor que lo cubre, que lo sigue y que le va abriendo el camino a Jesús. Quizás sin dedos en las manos, en los pies, quizás rengueando porque no puede caminar bien. Sea lo que sea, era obvio que este hombre tenía lepra en la manera más extrema. Y lleno de lepra, lleno de angustia, un hombre pobre, un hombre excluido de la sociedad, un hombre sin esperanza, con una enfermedad incurable y visto como bajo el castigo de Dios por su pecado. Que no necesariamente era así, pero así era visto. Y ve a Jesús. Dice versículo 12, cuando vio a Jesús. En Marcos 1:40 dice que vino a Jesús. En Mateo 8:2 dice que se acercó a Jesús. Y noten, recuerden en capítulo 4, versículo 40, miren, sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se lo llevaban a él. El leproso no está en ese grupo. Llevaban a todos los enfermos. Los cargaban, se los llevaban porque querían que Jesús los sane, llevaban a todos, pero no al leproso. El leproso está en una categoría aparte. El leproso está en otra clase. Nadie llevaba al leproso. El leproso tiene que llegar a Jesús solo. Nadie lo iba a cargar, nadie lo iba a llevar. Él no está acá en este grupo de capítulo 4, versículo 40. Él tiene que venir de su propia cuenta. Él está viviendo totalmente aislado, entre los leprosos, desfigurado. Y allí llega entre la multitud a Jesús. Qué humillante. Y en Marcos 1:40 nos dice que venía rogándole, implorando, pidiendo a Jesús. Y da una idea de continuación de que constantemente estaba caminando a Jesús y mientras estaba viniendo a Jesús, está rogando a Jesús, suplicándole a Jesús. Rogando que le quite esta infamia, que le quite esta inmundicia, que le quite esta impureza, suplicándolo por su estado de leproso en la sociedad. Y otra vez, hermanos, es así que el pecador viene a Cristo, rogando y suplicando que Cristo le quite su inmundicia, su pecado. Y nos dice acá que cayó sobre su rostro. Ve a Jesús y cae sobre su rostro. Y caer es que demuestra una señal de devoción ante Cristo. En humildad completa, derribándose ante Cristo. No tiene nada que ofrecer a Cristo. No tiene nada que dar a Cristo. No hay nada que Jesús querría de él. Es más, nadie ni siquiera quiere tocarlo. Y cae sobre su rostro a los pies de Cristo y da esa idea de rostro en tierra como expresión de veneración, de reverencia, de respeto ante Cristo. Y Mateo aún usa la palabra proskuneo en griego, que significa adoración, que es lo que, ¿se acuerdan? Satanás le había dicho a Jesús que caiga en proskuneo, a él que caiga en adoración a Satanás, y Jesús dijo no. Bueno, ahora este hombre cae en adoración a Cristo. Es una postura de adoración total ante el Señor. Y dice que le ruega, cayó sobre su rostro y le rogó. Ahora, muy interesante que esta palabra es diferente a la que usa Marcos. Marcos usa una palabra que es implorar y que es pedir. Y esta palabra habla de pedir con urgencia. Ahora ha caído sobre los pies de Cristo y ahora pide con urgencia la implicación de una necesidad. De este es el último lugar, nadie me puede curar, acá termino, acá termina mi vida. Es un pedido de auxilio, de socorro, de ayuda. Ha intentado todo, pero no hay remedio. No hay nada, ni nadie que lo pueda curar. Y ruega, cae y ruega, cae y pide, suplica al Señor, pide la misericordia del Señor, es su única esperanza, a los pies de Cristo rogando, suplicando que le quite esta enfermedad de enfermedades, la peor que existía en la sociedad. Y otra vez es así que viene el pecador a No viene y dice, bueno, sí creo. No, viene rogando
con urgencia de que Cristo tenga misericordia de él. Es así. En versículo 12 luego dice lo que este hombre dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo primero que le dice es cómo lo llama: Señor, Maestro, soberano, majestuoso. Es un término de deidad, de que Él es Dios. Ahora, no sabemos exactamente qué creyó este hombre cuando cayó ante Cristo. En realidad no nos da una afirmación como vimos la semana pasada de Pedro, pero afirma su deidad. Sabe algo acerca de Jesús, que Él es Dios. Y aunque no es clara, una salvación clara, el contexto indica, no indica nada espiritual, solo físico, pero le dice Señor. Y sabe que Cristo tiene la autoridad de quitar su enfermedad, si no, no hubiera venido. Si no, no hubiera arriesgado todo. Si no, no hubiera estado tan humillado delante de cientos y miles de personas. Y miren lo que le dice: si quieres. ¿Notaron lo que no le dice? No le dice si puedes. Cristo puede. Él sabe que Cristo puede. Él sabe que Jesús puede. Él sabe que Jesús ha sanado a todo el mundo. Él sabe que Cristo tiene todo para sanarlo. Él lo sabe. Él no dice eso. Él dice si quieres. Si es tu deseo. Si tomas placer en hacer esto. Si es tu voluntad. No demandó ser sanado. No dijo: declaro que yo sea sanado y Jesús me tiene que sanar. No dijo eso. Dijo: si es tu voluntad. Jesús, si vos querés. Porque ¿qué demanda podría hacer un leproso sobre Cristo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y hermanos, ¿saben que es así con nosotros, como nosotros debemos ir al Señor con nuestras enfermedades físicas? Y todos sufrimos de distintas enfermedades físicas. Y algunas son notorias y otras no, y algunas son peores que otras, y algunas son horribles y nunca se sanan en toda la vida. Sabemos que Dios puede sanarnos, sabemos que Dios puede limpiarnos de cualquier enfermedad. No es una pregunta de si Dios puede o no. Dios puede. Pero no debemos demandarlo. Esta debe ser nuestra actitud con nuestra enfermedad física. Si quieres, si es tu voluntad. Y si no quiere, confiamos igual en el plan perfecto de Dios, porque a veces no quiere. Y en la mayoría de nuestras enfermedades determina no hacerlo. Pero no es si Dios puede o no, es si Dios quiere o no, si es su voluntad o no. Y podemos confiar en que su voluntad siempre es perfecta. Entonces este hombre le dice: si quieres, puedes. Tenés todo el poder. Aquí el puedes es la palabra dunamai, que habla de poder. Cristo tiene todo el poder para sanarlo. Dice: tú puedes limpiarme. Y solo tú, no encuentro ningún otro lado. Fui a los doctores, no hay nada que pueden hacer. Me dan remedios, no hay nada que esos remedios hacen. Fui a mis hospitales del primer siglo, no me pueden ayudar. Solo Cristo lo puede limpiar. Entonces está completamente a la misericordia de Dios. Hay una sola persona sobre la faz de la tierra que puede curarlo. Y Él dice: si quieres, puedes limpiarme. Y esta palabra limpiarme, otra vez, no habla de sanidad. ¿Sí? No dice que lo sane. Habla de limpieza, de limpieza. No se ve tanto como un enfermo, sino que se ve como un inmundo. Porque bajo la ley de Moisés este hombre es impuro, es inmundo. Está separado de la familia, separado de la sociedad, fuera del campamento. Nadie lo quiere cerca. Entonces va más allá de la enfermedad misma, a la impureza. Entonces este es el ruego de este hombre leproso. Y nos preguntamos, actuemos como que no leímos el resto, ¿sí? ¿Habrá misericordia para él? ¿Cristo lo limpiará? Sabemos que sí porque ya lo leímos. Pero quizás en tu vida no. No es lo que Dios va a prometer. Igual Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue cuidando de ti. Pero más que eso, si vos estás acá y estás sin Cristo, esta es tu condición espiritual. Esto es lo que somos nosotros espiritualmente, leprosos. Horrible, lo peor de la sociedad.
Y por más horrible que parezca la lepra física, nuestra lepra espiritual es infinitamente mayor, infinitamente peor. Y si vos estás acá sin Cristo hoy, vos debés humillarte ante el Señor. Postrado ante Él, suplicando por su misericordia y suplicando por su misericordia en arrepentimiento y fe en Cristo, de que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz por tu pecado, resucitó y solo creyendo en Él podés tener la salvación. Y rogale al Señor y Él te perdona. Y Él te limpia todos tus pecados. Y Él te da la vida eterna. Y lo mismo que hace físicamente con este leproso, lo hace con vos, de manera espiritual. Entonces pasamos del ruego del leproso a la limpieza de Cristo. Versículo 13. Extendiendo Jesús su mano, lo tocó. En el libro de Marcos 1:41 dice que Jesús fue movido a compasión y extendió su mano. Movido a compasión. Y esto habla de misericordia y habla de las entrañas, de lo más adentro de su ser, de lo más profundo. Él es movido a tener misericordia sobre este hombre, a tener compasión sobre este hombre y extiende su mano. Y el texto nos da a entender que lo extiende inmediatamente. Él no está pensando aquí, no hay un lapso de tiempo. Ya en el momento Cristo se extiende sobre el pecador. Se extiende a propósito. Se extiende hasta el suelo, a donde este hombre está. ¿Y qué hace? Lo toca. Toca al leproso. Toca al inmundo. Toca al impuro. Y qué interesante porque a lo largo de los evangelios nosotros vemos que Jesús sana a muchos por tan solo hablar. Y vamos a ver en las semanas que siguen, en Lucas capítulo 5, cuando traen al paralítico, Él dice, levántate y anda, y Él se levanta, Él no toca al paralítico. En Juan capítulo 4, Jesús está en Caná y viene un hombre, un oficial de Capernaum y dice, mi hijo está con fiebre, va a morir. Y Jesús le dice, anda, tu hijo ha sido sanado. Está en otra ciudad y lo sana. Jesús podría haber sanado al leproso de muy lejos, a este hombre aislado, pero no lo hace. Cristo no quiere sanar a este leproso a la distancia. Cristo no quiere decir la palabra y sanarlo. Cristo quiere tocarlo. Cristo se extiende a él, al impuro. Y nos dice el Levítico capítulo 5, versículo 3, que si alguien limpio tocaba al impuro, ¿qué pasaba con el limpio? Quedaba ceremonialmente impuro. No que es una ley natural de cómo vivimos. Si yo voy y me lavo las manos y después meto la mano en la zanja se transforma en color de jabón, ¿no? Hermoso. No, ¿qué pasa? Viene mi mamá y me dice, anda a lavarte la mano. No toques nada. ¿Por qué? Porque mi mano quedó contaminada. Lo impuro contamina lo puro. Pero Jesús no puede ser contaminado con lo impuro. Cuando Jesús toca a este hombre, Él queda limpio, Él queda puro, Él queda restaurado. Y entonces el versículo nos dice que extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Se extiende para tocar al marginado de la sociedad, se extiende para tocar al intocable. Y hermanos, este es el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Esta es la bondad infinita de nuestro Dios. Su misericordia infinita que Él demuestra tocando a lo peor de la sociedad, aquel por el cual nadie daría nada, aquel que está oloroso, desfigurado, excluido y apartado de la sociedad, del que todos se alejan. Es tan fácil para Él llegar a Jesús. Nadie puede llegar a Jesús. Él llega a Jesús en un segundo. A este Jesús toca. A este Jesús extiende su mano sobre Él. Y yo me imagino el cuadro de esto, ¿no? De la gente en shock, de la gente en silencio. No creo que nadie estaba hablando, todos mirando que Jesús está tocando a un leproso. No solo el shock de que entre un leproso acá a esta parte de la ciudad y se acerca a Jesús, pero ahora Jesús, que decís, Él sana a todo, pero un leproso no lo va a tocar. Se extiende y lo toca. Habrán quedado atónitos. Habrán quedado ellos blancos como la nieve, con la boca abierta de que Jesús tocó a un leproso. Y Jesús lo toca. Y dice, quiero.
Qué alivio para este hombre, ¿no? Quiero. Responde, le dice, sí quiero, lo quiero hacer. Esta es mi voluntad. Esta es la voluntad del Padre. El Padre quiere que vos seas limpio y yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Sí quiero. Sí quiero. Y entonces le dice, sé limpio. Sé limpio. Instantáneamente es limpio. Este sé limpio es un verbo que es un imperativo, es un mandato. Inmediatamente saca la lepra de él. Inmediatamente este hombre queda limpio de su lepra. Y dice el versículo 13, por si no vemos el verbo allí, dice, y al instante la lepra lo dejó. Inmediatamente la lepra lo deja. Ya en el momento, instantáneamente, sin esperar más, todo su cuerpo es transformado. Este hombre es nuevo. Sus manchas se van, su piel es restaurada, sus cejas vuelven, si se le caen dedos, los dedos vuelven. Dios hace una recreación de sus órganos. Hermanos, esto es sanidad de verdad. Anda a agregarle un dedo a alguien que se le cayó. Esto es sanidad de verdad. Su cuerpo es enteramente restaurado. La lepra le es quitada, este hombre es nuevo. Y fue de inmediato, no tuvo que esperar, no tuvo que hacer reposo. Bueno, volvé con los leprosos, ya te vas a poner mejor. No, para nada. Andá a tomarte este remedio, hacete un suero si alguien te lo da. No, ya, inmediatamente. Y así vemos, miren qué increíble esto, vemos la misericordia y la compasión de Cristo junto con el poder y la autoridad de Cristo. Este es nuestro Dios. No solo tiene el poder y autoridad de hacerlo, lo hace de la forma más misericordiosa y más compasiva. Y cuida de este hombre. Y lo sana. Inmediatamente Jesús cumple la ley. Porque Él dice que vino a cumplir la ley. Miren lo que hace. Versículo 14. Primero, antes de cumplir la ley, dice así. Y Él le mandó que no se lo dijera a nadie. Primero le dice, no le cuentes a nadie. Ahora imagínate, ¿no? Imagínate. Y no solo le dice no le cuentes a nadie, pero nadie está en la posición enfática en el griego que muestra que a nadie le digas nada. A nadie, no hables con nadie. Esto iba a ser difícil porque ya habían miles de personas ahí rodeándolos. Y segundo, este hombre, ¿cómo no le va a contar a nadie? Él estuvo separado de la sociedad. Él estuvo en agonía. Es imposible que este hombre limpiado de su inmundicia vaya... y vos no estabas... No, yo estoy bien, no lo puedo hablar. ¿No? Dice, no lo comentes, no lo anuncies, no lo promulgues, no digas nada. Y luego Jesús le dice en versículo 14, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y esto puedes leer todo Levítico 14, y da las instrucciones de lo que uno debía hacer, y esto es lo que Jesús está siguiendo. Levítico 14, él le dice, mostrate al sacerdote, y si él dice que vos ya estás bien, entonces presenta tu ofrenda. Y esto es lo que pasaba en Levítico 14, cuando uno era sanado, cuando uno era limpio de esta impureza, la cual no ocurría prácticamente nunca, pero cuando ocurría, estaba lo que se llamaba en Levítico 14 la ley del leproso. O sea, hay un título para este hombre, la ley del leproso. Y cuando él era limpio, entonces tenían los días de purificación. El sacerdote salía a donde estaba este leproso, lo examinaba y veía si ya estaba listo, si ya estaba mejor. Y si la infección fue sanada, entonces hay un montón de versículos que dan la instrucción de lo que él debía presentar al sacerdote para que el sacerdote haga una ofrenda por su impureza. Y todo eso está en Levítico 14. Y por eso Jesús dice, anda y mostrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, según Levítico 14. Anda a hacer exactamente lo que la Escritura dice. Él podría haber dicho, yo estoy sobre la ley, yo te sané, yo te limpié, vos ya estás bien, anda. Pero no, Jesús lo manda a seguir exactamente la ley de Moisés. Y es lo que él hizo. Ahora, cuando llegamos al versículo 15, vemos que su fama se está difundiendo más y más. Y decimos, ¿por qué? Bueno, miren lo que hace este hombre. Pueden escuchar en Marcos 1:45, nos da un poquito más acerca de esto, cuando Jesús lo manda a que él no diga nada. En versículo 45 dice, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho.
A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. El leproso no se podía quedar callado. Le había cambiado toda su vida, no podía quedarse callado. Entonces lo promulgó y lo anunció y lo proclamó y fue por todos lados y dice, ¿te acordás de mí? Sí, yo soy ese leproso. Ahora volví y Jesús me limpió de mi inmundicia. Había sido limpiado, no podía quedarse callado. Y hermanos, Cristo nos ha limpiado de nuestra inmundicia espiritual. Y esta debería ser nuestra respuesta, pero no lo es. Si Jesús nos dijera, bueno, vos sos salvo, pero quédate callado, estaríamos todos como, gracias Jesús. Sí, igual ya me estaba quedando callado, no te preocupes. No me lo tenías que decir, pero el mandato ayuda. Y no predicamos el Evangelio. O lo predicamos cuando decimos, sí, el pastor nos obliga a predicarlo, y leyó un versículo, me dio ahí, esto de predicarlo estoy obligado a hacerlo, entonces lo hago. Pero no, este hombre sale a promulgar porque no se puede quedar callado. Y de la misma manera nosotros no nos podemos quedar callados, que no lo aguantamos. Explotamos, le tenemos que contar, tenemos que decirlo, tenemos que proclamarlo. Cristo me ha limpiado de mi inmundicia. Esto es mucho más que una lepra física. Hermano, anuncialo, proclamalo, predicá el Evangelio por todos lados. El mundo necesita escuchar. Porque el que está al lado tuyo también está leproso espiritualmente y lo necesita. Entonces Marcos 1:45 explica aún mejor lo que ocurre en Lucas capítulo 5, versículo 15. Y pasamos de la limpieza de Cristo al resultado de su obra. El resultado de su obra. Miren versículo 15. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Su fama se difundía, su fama crecía, las multitudes lo estaban siguiendo. Imagínate, esta noticia se esparció por todos lados, no solo por este hombre, que todos los que lo conocieron, él les contó lo que pasó, pero toda esta multitud que vio están como, él no solo está echando fuera demonios, él no solo está sanando a la gente, él se está, escuchá, se extendió y tocó al leproso, ¿lo podés creer? Y en el momento que lo tocó, de repente él fue recreado. Increíble. Y más multitudes, y más multitudes, y más multitudes comienzan a seguir a Jesús, al punto que él no va a las ciudades, él se queda en lugares despoblados y lo van a buscar allí, a los montes, a los lugares desolados, porque quieren escucharlo. Y nos dice ahí las dos razones por las cuales van. Dicen, para oír a Jesús, porque recuerdan que su mensaje es sin igual, su mensaje es diferente, su mensaje no es como todos los otros maestros. Él enseñaba la palabra de Dios con la autoridad de Dios. Todos citaban a otros y en las leyes que ellos inventaron y todas estas cosas, pero Jesús proclamaba las buenas nuevas del Evangelio y nunca lo habían escuchado. Jesús proclamaba el reino de Dios. Nadie jamás enseñaba como él. Entonces querían oír a Jesús. Pero también miren por qué lo siguen. Y ser sanados de sus enfermedades. Si yo sanara hoy, de verdad, como Jesús sanaba, vos te quisieras sentar acá en la primera fila que está vacía, pero no podrías, porque la gente estaría entrando lleno, no podríamos ni llegar a la iglesia, tendría que bajar en el helicóptero acá en la terraza. Sería así. La gente quiere ser sanada de su enfermedad. Lamentablemente hoy nadie puede sanarlos de su enfermedad a menos que Dios lo determine. Pero ellos vinieron así, dice, venían para ser sanados de sus enfermedades. Y toda persona que venía a Jesús, ya lo hemos visto, se iba sano. Nadie llegó a Jesús y dijo, no, perdón, vos, anda, no, ya no tengo más energía, usé el último poder acá con este señor que está acá. No, todos los que vienen a Él son sanados. No importa la persona, no importa la enfermedad. Y ahora aún si es leproso es sanado. Lo peor de lo peor. Esto era imposible, esto era revolucionario. Nunca nadie había visto algo así. Y muchas multitudes están siguiendo a Jesús. Pero miren la próxima palabra, versículo 16. Pero.
Jesús no quería la fama. Jesús no quería la popularidad. Él debe mantener su prioridad, su propósito, la razón por la cual fue enviado. Y lo vimos en versículo 43 de capítulo 4. También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Él no vino por la fama, Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a predicar las buenas nuevas. Él vino a predicar y proclamar la vida eterna en su nombre. Y aún podemos volver a 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, más adelante me ha enviado. ¿A qué? A proclamar las buenas nuevas, a que las personas conozcan a Cristo como su Salvador. Eso es lo que hacía. Y dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia, todo el tiempo, en todo momento. Cada vez que tenía un espacio donde la gente no le estaba abrumando, Él se retiraba a solas. Y dice ahí que con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios, lugares desolados. Continuamente buscaba dónde Él podía ir, que la gente no le siguiera. Y seguramente se iba tarde en la noche cuando ya todos se durmieron, o se levantaba temprano en la mañana antes de que lo podrían seguir. O vamos a ver en capítulo 6 que Él pasa toda la noche a veces orando al Señor. Y tenía que hacer esto porque siempre lo estaban siguiendo. Y aun cuando Él está cansado, Él se retira a solas a un lugar desolado, a algún monte, en algún lugar, y está a solas con el Señor, lejos de la fama, lejos de lo que lo siguen, lejos de la popularidad de la gente. Se retira a solas. ¿Y qué hace? Oraba. Oraba. Allí pasa tiempo con el Padre, a solas con el Padre, orando al Padre, por horas y horas solo con el Padre. En todo momento que no ministra, Él está orando. Y hermanos, ya hemos visto, Él es un hombre igual que nosotros, Él está cansado como nosotros, Él tiene que dormir. Y Él está a solas, frecuentemente orando. Y más demandaba su ministerio, más multitudes lo seguían, más importante era que Él con frecuencia vaya a un lugar aislado y esté orando al Padre. Y esto aquí vemos una continuidad. La palabra frecuente en realidad es difícil traducir porque la palabra frecuente no está en griego, pero sí hay una palabra que es estaba o era, que muestra continuidad, estaba todo el tiempo haciendo esto. Retiraba y oraba, son palabras presentes que muestran continuidad también. Entonces lo que tenemos que pensar cuando leemos este versículo es que durante todos estos días y semanas y meses y años donde Él está sanando y sanando y enseñando y echando fuera demonios y haciendo todo esto, en medio de cada una de estas historias Jesús está yendo a solas y está orando. O sea, todo el tiempo. En este versículo, en todos estos capítulos, todo momento que no está haciendo algo, está yendo a solas con el Señor orando. Eso es lo que está mostrando. Es la continuidad de su vida. Es la rutina de su vida. Constantemente va al Señor solo. Y hermanos, así obviamente debe ser la nuestra. Continuamente. Debemos buscar a Dios en oración. Todo el tiempo. Separados de todo. De todas las distracciones. De todas las personas. En un lugar desolado. Y orar al Señor. Frecuentemente yendo al Señor en oración. Y toma disciplina y toma esfuerzo. Pero si Cristo tenía la necesidad de estar a solas orando al Señor frecuentemente, ¿cuánto más nosotros? Él es Dios y está orando a Dios Padre. Nosotros somos pecadores. ¿Cuánto más nosotros? Debemos orar a nuestro Señor. Entonces vemos en este texto, de versículos 12 al 16, que Lucas nos presenta al Mesías que limpia al leproso inmundo. Jesús toca al intocable. Jesús extiende su misericordia, su compasión y su bondad al excluido de la sociedad, al que nadie quiere tener cerca. Y no solo para limpiarlo, no solo por limpiarlo, pero sino por tocarlo y tomarlo y aferrarlo a Él. Y así quita su lepra. Lo podría haber hecho de muchas maneras, pero lo hizo así. Y la analogía de la narración es obvia. Es obvia.
El pecador es un leproso espiritualmente. Está muerto en pecados. Es un muerto andando en sus pecados y transgresiones. Vos y yo estamos o estábamos, depende si has conocido a Cristo o no, pero espiritualmente inmundos, separados de Dios, no pudiendo acercarnos a Dios, como un mendigo que si se acerca a Dios no tiene nada que ofrecerle. Señor, salvame y te voy a dar. No tenés nada para darle, nada que ofrecerle, porque todo lo que tenés Dios te lo ha dado. Entonces, como un mendigo debes caer ante el Señor, reconocer tu pecado, reconocer tu inhabilidad de salvarte a ti mismo, humillarte ante el Señor Jesucristo en arrepentimiento, rogándole con urgencia, con súplica y desesperación que te perdone y te limpie de tu inmundicia. Eso es lo único que tenés. Humillarte. Y hermanos, la realidad es que hay un solo pecado que Cristo no perdona. ¿Y saben qué es? El pecado de incredulidad, de orgullo. Porque esa persona nunca puede reconocer que es pecador. Pero cuando llega a reconocerlo, Cristo lo perdona. Cristo lo salva. Y es lo que debemos pedir, que Cristo me salve de mis pecados si no he confiado en Él. Y cuando te arrepentís, y cuando confesas a Cristo como Señor, y cuando crees en la obra de Cristo en la cruz, que Él murió allí por tus pecados, y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y todo aquel que cree en Él es salvo. Cuando vos crees en Jesucristo, Cristo extiende su mano sobre ti y te redime, te rescata, te salva de tu pecado, te limpia de todos tus pecados y te da la vida eterna. En ese instante sos perdonado, en ese instante sos librado, en ese instante tenés la vida eterna. ¿Y cuánto dura? No hasta que pecas de nuevo, es eterna, para siempre. No la puedes perder. Esto es lo que Cristo hace con el pecador. Entonces, ¿reconocés que sos pecador? ¿Reconocés que necesitas de un Salvador? Vení al Señor y clamá, inmundo, inmundo. Y Jesús va a decir, sí, ya sé que sos inmundo. Y dice, Señor, limpiame, perdóname mis pecados. Y el Señor va a tener misericordia de ti. Clama al Señor en arrepentimiento y fe y serás salvo. Cristo te limpia, tenés la vida eterna. Y la tenés ya, la tenés inmediatamente y sos salvo para siempre. Nunca lo perderás. Porque si lo perdés, entonces depende de vos. Pero como depende de Dios, no lo puedes perder. Él te lo ha dado y Él te mantiene en las manos del Padre. Hermanos, algunas cosas para nosotros de este texto también. Este era nuestro estado. Nadie aquí puede entrar y decir, no era mi estado. Sí, era nuestro estado. Y ahora hemos sido limpios por la sangre de Cristo a nuestro favor. Él quitó nuestra lepra. Él nos limpió completamente. Ya no somos inmundos, somos limpios ante los ojos del Señor. Y ahora no somos llamados a pertenecer callados, sino a proclamar el Evangelio de nuestro Señor, a proclamar a Cristo, como este hombre que no podía quedarse callado. Y lo que pasa en la vida cristiana es que apenas soy salvo, especialmente soy salvo de grande, comparto el Evangelio a todo el mundo. Y más años de creyente, menos comparto el Evangelio. Todo el creyente de un año viene y te dice, pastor, esta semana lea del Evangelio con 250 personas. Y el creyente de muchos años, en este año predicaste a alguien, creo que allá en marzo, había hablado con un... Es así, es la realidad. Y después cuando sentimos culpa por no predicar, ahí predicamos. No, debe ser por el gozo de que Cristo me salvó. Y tengo una pasión porque otros sean salvos. Y se rechazan eso que han ellos, pero yo tengo que compartir esto. Si yo soy un leproso físico y me sana y hay otro leproso físico al lado mío, ¿sabés qué hago? Lo llevo a Cristo. Entonces, si Cristo me salvó de mi lepra espiritual, ¿debo llevar al otro a Cristo? Para que Él también conozca al Señor. Entonces, no predicamos porque decimos, fe es mi responsabilidad, si otra vez. No. Porque lo anhelo. Porque quiero que otros conozcan al Salvador que me ha salvado a mí. Entonces, proclamemos el Evangelio.
Y por último, de este pasaje podemos entender que Cristo es accesible. Cristo es accesible. No solo es poderoso y en autoridad sobre todo el mundo, sobre todo el universo, sobre todo lo creado, pero yo tengo acceso a Él de manera personal, uno a uno. Increíble cómo hace todo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Y cuáles son las dificultades que te asedian en esta mañana? ¿Cuál es tu sufrimiento diario? ¿Cuáles son las debilidades físicas, emocionales, espirituales que tenés? ¿Qué es lo que está trabajando en tu mente todo el día, toda la noche? Que está siempre en tu mente, en tu vida. ¿Cuál es la prueba que te oprime y que aún está sobre ti cuando estabas entrando hoy por las puertas a la iglesia? Tráelo a Cristo. Exponelo ante Cristo. Ponelo a los pies de Cristo. ¿Y saben lo que hace Cristo? Él se extiende a ti con misericordia, con bondad, con compasión, con amor. Y verás que es más de lo que imaginás. Él se va a ocupar de ti. Entonces venía Él y en su misericordia Él se ocupa de ti. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es misericordioso, nuestro Salvador es manso, nuestro Salvador es compasivo. Entonces, hermanos, el texto nos lleva a estas dos cosas. Primero, proclamemos que Jesús nos ha limpiado de nuestra inmundicia, perdonando nuestros pecados, y que todo aquel que cree en Él le hará lo mismo. Y segundo, acerquémonos a Él porque Él tiene compasión de nosotros. Qué gran Salvador que tenemos. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias que podemos continuar examinando las Escrituras, examinando y escudriñando cada aspecto de nuestro Salvador. Siempre es hermoso estudiar la Biblia y saber distintas cualidades de nuestro Señor, pero seguirlo en su ministerio, seguirlo en su vida, detalladamente, mirando cada cosa que hace, cada movimiento, cada palabra, cada acción. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso es nuestro Salvador! Lleno de misericordia y compasión. Padre, aquí el texto habla específicamente de un hombre leproso, excluido de la sociedad, que nadie tocaría, que nadie se acercaría, que nadie podría curar. Y Jesucristo, nuevamente, como hemos visto en todos estos pasajes, demuestra su poder y autoridad sobre esta lepra. Y al mismo tiempo demuestra su amor y misericordia tocando al intocable. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce y dice, no, yo nunca podría ser salvo. Sí, yo tengo esa condición, yo soy leproso espiritualmente. Sí, yo nunca me podría acercar a Cristo, no sabes todos los pecados que hice. Bueno, amén, porque esa es exactamente la persona que Cristo vino a limpiar y a salvar. Entonces, Padre, pedimos que se arrepienta y que crea en Cristo como su Salvador, que vino a morir en la cruz para perdonar sus pecados, que resucitó en victoria sobre el pecado. La Biblia dice que todo aquel que cree en Él, que confiesa que Jesús es Señor, será salvo. Y Padre, para los que hemos creído en Cristo como Salvador, no dejemos de maravillarnos de la gran misericordia del Señor, la gran compasión del Señor. Si Él me salva de toda mi lepra, entonces Él también me sustenta como hijo de Dios. Entonces en mis problemas, en mis pruebas, en mis tribulaciones, en mis aflicciones, en mis dolores espirituales, mis dolores físicos, yo sé a quién puedo ir. A mi Señor. Porque Él es misericordioso sobre mí. Y Padre, te pido que esto produzca un anhelo en nuestro corazón de predicar el Evangelio. Todos estamos rodeados de incrédulos por todos lados. Algunos le hemos predicado 100 veces, algunos nunca. Padre, que nos des estas oportunidades y que proclamemos con el gozo que tenía este hombre,
No podía dejar de hablar del Señor. Toda su vida, el resto de su vida fue hablar de esto. Así debe ser con nosotros. Y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestro testimonio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.